Antes de que el zumbido de los drones te atrape en esta fascinante historia sobre estrategia y tecnología, tómate un segundo para darle me gusta al video. Si quieres seguir explorando narrativas que cambian el rumbo de la historia, suscríbete ahora mismo y activa la campanita para no perderte ni un solo episodio. La vasta extensión de las llanuras de Viridian se extendía hasta el horizonte, un mar de hierba dorada y polvo que bailaba bajo la brisa gélida. En este teatro de guerra, dos fuerzas opuestas se preparaban para el choque definitivo. De un lado, se encontraba la formidable Legión de Hierro, un ejército de poderío tradicional y abrumadora fuerza bruta. Sus filas estaban compuestas por tanques de asalto pesados, vehículos blindados de transporte de personal y artillería autopropulsada, todos ellos símbolos de un poder militar forjado en los fuegos de los conflictos del pasado. Eran una fuerza que marchaba con la confianza de quienes poseían una ventaja numérica y tecnológica que se creía insuperable. Su comandante, el general Valerius, un veterano con décadas de experiencia en el combate convencional, observaba el despliegue con la altivez de un león a punto de abatir a su presa. Del otro lado estaban los Hijos del Alba, una milicia heterogénea y poco convencional. No contaban con tanques, ni con aviones de combate, ni con la artillería que definía el poder de sus adversarios. Su fuerza radicaba en la agilidad, el conocimiento del terreno y una fe inquebrantable en una estrategia que sus enemigos consideraban una tontería. Su comandante, una joven estratega conocida como Kaelia, había pasado los últimos 5 años estudiando la Legión de Hierro, no para imitar su fuerza, sino para encontrar su vulnerabilidad. La batalla que se avecinaba no sería un enfrentamiento de músculo contra músculo, sino un duelo de ingenio contra fuerza bruta, una prueba de que las viejas reglas de la guerra podrían estar a punto de romperse para siempre. El plan de la Legión de Hierro era simple y letal: avanzar en una formación de pinza, encerrando a los Hijos del Alba en una bolsa y aplastándolos con una lluvia de proyectiles. Sus tanques, un total de 287, se movían como gigantes de acero, dejando una estela de polvo detrás de ellos. La infantería, protegida por vehículos blindados, seguía de cerca, lista para consolidar las posiciones una vez que la artillería hubiera hecho su trabajo. El general Valerius había calculado cada paso. Sabía que sus oponentes no tenían ninguna posibilidad de resistir un asalto tan coordinado y masivo. Estaba tan seguro de su victoria que había instruido a sus oficiales para que prepararan la celebración del triunfo para la noche siguiente. Sin embargo, en las colinas que rodeaban las llanuras, los Hijos del Alba se movían con un propósito silencioso. Su armamento no era el de los grandes ejércitos. Consistía en una colección de dispositivos pequeños y discretos, cada uno del tamaño de una paloma, con 4 hélices que giraban en silencio. Miles de ellos, exactamente 20.000, estaban escondidos en depósitos subterráneos y camuflados en el follaje seco. No eran armas para una confrontación directa, sino herramientas para una guerra de información y precisión. Su objetivo no era la destrucción total, sino la desorganización completa del enemigo. La noche cayó sobre Viridian, trayendo consigo un frío intenso. La Legión de Hierro había hecho su avance y había establecido un campamento provisional. Los tanques estaban alineados en una formación defensiva, sus cañones apuntando hacia el horizonte, listos para cualquier ataque nocturno. Los soldados, confiados, encendían pequeñas fogatas y se preparaban para un descanso merecido. No había señales de los Hijos del Alba. La calma era total, una tranquilidad que el general Valerius interpretó como el miedo de un enemigo que sabía que su fin era inminente. Estaba equivocado. La quietud era solo la pausa antes del estallido, el silencio antes del rugido de una nueva era. En el corazón del campamento, el comandante de la Legión, un hombre de 58 años con un rostro curtido por el sol, estaba en su tienda, revisando los últimos informes. Todo parecía estar en orden. El reconocimiento aéreo no había detectado nada inusual. La inteligencia de señales no había interceptado ninguna comunicación enemiga. Su ejército era una máquina perfecta, un engranaje bien aceitado de fuerza y disciplina. El único sonido era el crepitar de una pequeña estufa y el débil murmullo de sus soldados. De repente, un sonido nuevo y extraño rompió la serenidad de la noche. Era un zumbido, bajo al principio, pero que crecía en intensidad con cada segundo que pasaba. No era el ruido de un motor a reacción, ni el traqueteo de un tanque. Era algo distinto, más parecido al sonido de una colmena de abejas, pero multiplicado por 1000. El general Valerius salió de su tienda y miró hacia el cielo. El aire nocturno, una vez claro y lleno de estrellas, ahora se oscurecía con una sombra en movimiento. Lo que vio lo dejó sin aliento. Un enjambre, una nube inmensa de pequeños objetos voladores, se acercaba a su posición desde todas las direcciones.
No eran los grandes drones de reconocimiento que su ejército usaba, sino miles de máquinas diminutas, con luces rojas parpadeantes que les daban la apariencia de una bandada de insectos mortales. El zumbido se había convertido en un rugido ensordecedor. Su mente, entrenada en las tácticas de las guerras del siglo anterior, no podía procesar lo que sus ojos veían. Era una tormenta, una plaga metálica, un ataque que no se parecía a nada que hubiera visto o estudiado. La tensión está en su punto más alto. ¿Crees que la Legión de Hierro podrá resistir este asalto inesperado? Dale me gusta si te está cautivando esta batalla de ingenio contra fuerza, y suscríbete para ver el desenlace épico y sumergirte en más historias que desafían lo convencional. El caos se desató en cuestión de segundos. Los primeros drones no dispararon, se dirigieron directamente a los vehículos de la Legión de Hierro. Un grupo de 10 se estrelló contra la antena de comunicaciones de un vehículo blindado, cortando el contacto con el cuartel general. Otro grupo, compuesto por 52 unidades, se lanzó contra el sistema de radar de la artillería autopropulsada, inutilizándolo por completo. El general Valerius observó, impotente, cómo el enjambre se fragmentaba en miles de subgrupos, cada uno con un objetivo específico. No atacaban a los soldados directamente, sino a la infraestructura que hacía de la Legión de Hierro un ejército funcional. El pánico se apoderó de las tropas. Los soldados, acostumbrados a enfrentar amenazas grandes y tangibles, se encontraron luchando contra enemigos que eran demasiado pequeños para ser alcanzados con facilidad y demasiado numerosos para ser ignorados. La defensa antiaérea, diseñada para derribar aviones grandes y misiles, era inútil contra el enjambre. Disparaban ráfagas de balas que solo conseguían abatir a unos pocos drones, mientras que miles más pasaban indemnes. Los operadores de las ametralladoras montadas en los tanques, frustrados y aterrorizados, disparaban sin cesar, pero el enjambre era tan denso que era como intentar vaciar el océano con un dedal. El verdadero golpe llegó después de que el enjambre de reconocimiento y sabotaje hubiera hecho su trabajo. Un segundo grupo de drones, equipados con pequeñas cargas explosivas, se activó. No atacaron los blindajes de los tanques, que eran demasiado gruesos, sino sus puntos más débiles. Un grupo de 25 drones se precipitó sobre el motor de un tanque de asalto, causando una explosión que lo inutilizó por completo. Otro grupo similar se estrelló contra los periscopios y las cámaras de visión de otros vehículos, cegando a sus tripulaciones. La Legión de Hierro, esa máquina de guerra de 287 tanques y miles de soldados, se desmoronaba no por la fuerza de un enemigo, sino por el ingenio de una mente que había encontrado sus puntos ciegos. La batalla de Veridian no se ganó con valentía o con el sacrificio de vidas humanas, sino con el uso de la tecnología de manera innovadora y estratégica. Los hijos del Alba no tenían que enfrentarse directamente a sus oponentes. Simplemente tenían que neutralizar su capacidad de combate. El general Valerius, en su desesperación, ordenó un contraataque de infantería, un último intento de una estrategia pasada. Pero los hijos del Alba, desde sus posiciones en las colinas, usaron sus drones restantes para lanzar pequeños ataques de precisión contra los líderes de escuadrón, desorganizando la cadena de mando. La infantería se desbandó, sus soldados perdidos y sin dirección, aterrorizados por el zumbido constante y la amenaza invisible que los rodeaba. La tormenta de drones había cambiado por completo la naturaleza de la batalla. Lo que había sido un enfrentamiento de fuerza se había convertido en un juego de ajedrez donde el tablero era la llanura de Veridian y las piezas eran la tecnología. El general Valerius, un hombre que había ganado 5 grandes batallas usando tácticas convencionales, se dio cuenta con una amarga certeza de que estaba perdiendo una guerra que ni siquiera podía ver. Su ejército, en teoría, era invencible, pero en la práctica, era un coloso de hierro y acero con pies de barro, vulnerable a un enemigo que no estaba en el mismo plano de batalla que él. En la mañana, la Legión de Hierro se retiró, no por una derrota militar convencional, sino por una total desorganización y un colapso moral. Cientos de vehículos estaban inutilizados, sus sistemas de comunicación y de visión destruidos. Cientos de soldados estaban heridos o desorientados, incapaces de luchar contra una amenaza que no podían ver. El general Valerius, de pie en medio de los restos humeantes de lo que había sido su campamento, se encontró con el silencio. El zumbido de los drones había cesado. Los hijos del Alba no habían necesitado disparar un solo cañonazo. Simplemente habían usado la tecnología para hacer que su enemigo fuera impotente. La historia de la batalla de Veridian se convirtió en una leyenda, un relato de cómo una fuerza superior fue derrotada por la innovación y el ingenio. Los hijos del Alba, la milicia a la que nadie había prestado atención, se convirtieron en un nuevo modelo de guerra, un paradigma que cambiaría el curso de los conflictos futuros para siempre. El general Valerius
Despojado de su rango, pasó el resto de sus días en el exilio, escribiendo un tratado sobre las debilidades de la fuerza tradicional. En él, describía cómo una fuerza de 20.000 drones, cada uno con un costo de fabricación de menos de $500, había derrotado a un ejército cuyo valor ascendía a miles de millones. Y así, en las vastas llanuras de Veridian, la tormenta de drones no solo había cambiado el curso de una batalla, había cambiado el curso de la historia, demostrando que en la guerra del futuro, el tamaño no sería una ventaja. El ingenio, la velocidad y la capacidad de adaptarse a la tecnología serían las únicas cosas que importarían, y esa lección había sido escrita en los restos humeantes de la Legión de Hierro, un recordatorio sombrío y poderoso de que la guerra, como la vida misma, nunca deja de evolucionar. La batalla de Veridian fue un punto de inflexión, un momento decisivo en el que la antigua forma de hacer la guerra se encontró con su final. Y un nuevo amanecer para la estrategia militar surgió de entre las cenizas. El número de drones, 20.000, se convirtió en un símbolo de lo que era posible. El número de bajas directas en el lado de la Legión fue sorprendentemente bajo. Apenas 53, pero el número de vehículos inutilizados superaba los 300, una clara muestra de que el objetivo no era matar, sino neutralizar. La batalla duró apenas 4 horas y 37 minutos, pero el impacto de esas 4 horas resonó por años. Los hijos del Alba no habían buscado la aniquilación de sus enemigos, sino la derrota de sus sistemas, de su lógica de combate. Esa noche, el general Valerius, un hombre acostumbrado al estruendo de los cañones y al olor a pólvora, se había enfrentado a un enemigo silencioso, invisible y que parecía provenir del mismo futuro. El sonido de los 25 drones que inutilizaron el tanque de un líder de escuadrón, el sonido de los 100 drones que cegaron un centro de mando, ese sonido, ese zumbido, era la banda sonora de una nueva era. La retirada de la Legión de Hierro fue desorganizada y caótica. No podían ver a su enemigo, no podían comunicarse con sus aliados, y no tenían una estrategia para defenderse de un enjambre de máquinas que parecía tener una inteligencia propia. Cientos de soldados, con el miedo tatuado en sus rostros, simplemente abandonaron sus vehículos. El miedo no venía de una explosión masiva o de un ataque de infantería. El miedo venía de la incertidumbre, de la impotencia, de una amenaza que era omnipresente y a la vez incorpórea. Era la batalla de la era de la información contra la era industrial, y la victoria de la primera era fue total y absoluta. Caelia, la comandante de los Hijos del Alba, observó la retirada de sus enemigos desde la cima de una colina. Con ella había un equipo de apenas 28 personas, cada una de ellas operando una terminal de control para los drones. No tenían tanques, no tenían aviones de combate, pero tenían algo mucho más valioso: la capacidad de pensar de manera diferente. Habían invertido sus escasos recursos no en armamento pesado, sino en la producción de miles y miles de drones, cada uno del tamaño de la palma de una mano, pero que, cuando actuaban en conjunto, eran imparables. La tecnología que habían usado era simple en su esencia. Los drones de reconocimiento transmitían información en tiempo real a los operadores, identificando los puntos débiles de la Legión de Hierro. Luego, los drones de sabotaje, con sus pequeñas cargas explosivas, actuaban con precisión quirúrgica, inhabilitando los sistemas de los vehículos blindados sin causar una masacre. Los drones de defensa, en menor número, volaban alrededor de los puntos de control de los Hijos del Alba, derribando cualquier misil o proyectil que se acercara. Era una estrategia de guerra asimétrica llevada a un nivel nunca antes visto. El general Valerius había subestimado a los Hijos del Alba, había visto a un ejército sin tanques ni artillería y había creído que era un enemigo débil, una presa fácil para su Legión de Hierro. No había entendido que la verdadera fuerza de sus oponentes no estaba en el acero, sino en el silicio, no en el tamaño, sino en la velocidad. La batalla de Veridian fue un recordatorio cruel de que la historia de la guerra siempre se ha escrito en términos de innovación, y aquellos que no se adaptan están condenados a la derrota. El mundo militar se paralizó al conocerse la noticia de la derrota de la Legión de Hierro. La era de la guerra convencional había llegado a su fin. Los grandes ejércitos, los tanques masivos y la artillería pesada se volvieron obsoletos de la noche a la mañana. La nueva realidad del combate estaba en la palma de la mano, en un pequeño dispositivo volador que, multiplicado por miles, era capaz de derrotar al ejército más formidable del planeta. La lección de Veridian fue que la fuerza, por sí sola, no era suficiente. El ingenio, la adaptabilidad y una comprensión profunda del campo de batalla eran las nuevas claves para la victoria. Y la tormenta de drones había sido la fuerza de la naturaleza que había barrido el pasado, abriendo un nuevo camino para el futuro de la guerra. La cifra de 20.000 drones se repetiría en cada informe.
en cada reunión de estrategia, como una cifra que representaba no solo un ataque, sino un cambio de paradigma. Esperamos que hayas disfrutado de esta profunda inmersión en la batalla de Veridian. Si esta historia te ha hecho reflexionar sobre el futuro de la guerra, dale un me gusta y compártela con tus amigos. Y si quieres seguir descubriendo relatos fascinantes que combinan estrategia, tecnología e historia, suscríbete al canal para unirte a nuestra comunidad.